Me llamo Carolina. Tengo 22 años. Me acabo de graduar de la universidad y tengo una historia que todavía me aprieta el pecho cuando la recuerdo. Es sobre mi casa. Bueno, técnicamente era la casa de mi mamá, o lo fue hasta que ella murió hace 4 años por cáncer intestinal y me la dejó a mí. Mi mamá, Patricia, era de esas personas que planean todo, de verdad todo. Incluso antes de que le dieran el diagnóstico, se aseguró de que no quedara nada al aire. La casa estaba a su nombre, sin deudas, sin enredos. La había comprado muchos años antes de conocer a mi papá, Ricardo, cuando todavía se podía comprar así y pagarla con calma. Y qué bueno, porque esa previsión terminó salvándome. También se aseguró de que yo supiera del testamento, no como amenaza ni con drama. Al contrario, una tarde, cuando todavía estaba bien, me sentó en el comedor y me dijo, muy seria, con esa voz tranquila que siempre tenía, «Esto es para ti. Pase lo que pase, siempre vas a tener un techo». Lo dijo como si me estuviera dejando una cobija, no una casa. Antes de todo esto, mi vida era más simple. Mis papás estuvieron casados casi 10 años, hasta que mi papá decidió irse con otra mujer. Yo tenía 9 cuando él hizo su maleta. No hubo pleito de película. No hubo gritos en la calle. No hubo guerra por la custodia. Solo se fue. Así, de un día a otro. Lo único que aceptó fue pagar mi universidad. Dijo que era lo justo. Abrió una cuenta. Dejó ahí el dinero de mis colegiaturas y lo depositó de una sola vez, como para quitarse el asunto de encima. Supongo que para él esa era su versión de cumplir. Después formó otra familia casi de inmediato. Su nueva esposa se llamaba Lorena, y tuvieron a su hija poco tiempo después, Valeria. Ella es 10 años menor que yo, así que cuando yo regresé, ya tenía 12 y iba en secundaria. Yo iba a visitarlos de vez en cuando. Vivían rentando en una casa en la zona de Naucalpan, nada especial, pero decente. A mí nunca me terminó de gustar estar ahí. Lorena siempre estaba ocupada con Valeria, celebrándole cualquier cosa, peinándola, tomándole fotos, cuidando que todo se viera perfecto. ¿Y mi papá? Mi papá siempre estaba ocupado, trabajando, según él, para mantener a su familia. Curioso. Yo ya no entraba en esa categoría. A veces Lorena decía, «Carolina, ¿vas a cenar con nosotros?». Pero el tono siempre traía esa puntita, que te avisa que espera que digas que no. Nos tratábamos correctamente. Cumpleaños, mensajes obligados, una que otra comida forzada. Todo muy educado, pero de esa educación que se siente fría, como si te estuvieran haciendo un favor por hablarte. Mi mamá, en cambio, sí estaba presente. Ella era contadora, con un puesto alto, de las que se la viven entre números y cierres. Ganaba bien, así que cuando le detectaron el cáncer, pudo enfocarse en el tratamiento sin estar pensando en el dinero. Yo tenía 14 cuando nos dieron la noticia. Ese día se me quedó grabado. El olor del hospital, el silencio de los pasillos, y mi mamá agarrándome la mano fuerte, como si me estuviera sosteniendo a mí, no al revés. Renunció a su trabajo casi de inmediato. Dijo, «Ahorita lo importante es estar», y se dedicó a pelear. 4 años vivimos entre consultas, quimios, estudios, salas de espera. Mi mamá nunca se quejó, ni una vez. Se cansaba, claro. Había días en los que apenas podía, pero no se quejaba. Seguía organizando, guardando papeles, dejando instrucciones, anotando recordatorios en una libreta, como si con eso pudiera ganarle al cáncer. Pero al cáncer no le importa que tú seas ordenada. Yo tenía 18 cuando mi mamá murió. Fueron pocas semanas antes de que yo me fuera a la universidad, fuera de la ciudad. Me iba a quedar en Guadalajara. Ya tenía todo listo. Inscripción, papeles, hasta un cuarto rentado cerca de la escuela. Y aún así, cuando ella murió, no estaba lista para nada. Me dio un golpe que me dejó en automático. Caminaba, hablaba, comía, pero como si alguien más moviera mi cuerpo. Me costaba hasta bañarme. Y justo, en medio de esa neblina, mi papá hizo algo que me tomó por sorpresa. Apareció. Él, Lorena y Valeria se mudaron temporalmente conmigo para ayudarme. En ese momento yo ni lo cuestioné. Estaba tan ida que me aferré a cualquier cosa que se pareciera a apoyo. «Vamos a ayudarte a salir de esta», me dijo mi papá,
pasando un brazo sobre mis hombros. Lorena asentía con cara de preocupación ensayada. Y Valeria caminaba por la casa como si estuviera en un museo nuevo, mirando todo, tocando cosas, preguntando. ¿Y esto de quién era? Cuando empezó el verano, me topé con un problema que me parecía enorme. La universidad iniciaba en unas semanas, y yo no sabía qué hacer con la casa de mi mamá. Mi casa, ahora, venderla se me hacía imposible. Solo imaginar que alguien más viviera ahí me revolvía el estómago. Pero dejarla sola 4 años también era una locura. Entonces mi papá hizo su propuesta. Una mañana, desayunando, me miró como si hubiera encontrado la solución perfecta. Carolina, dijo, apartando su taza de café. He estado pensando, ¿y si nos quedamos aquí? Yo lo miré sin entender. Nosotros pagamos los servicios, le damos mantenimiento, cuidamos la casa. Tú te vas tranquila a estudiar y no te preocupas por nada. Volteé a ver a Lorena. Estaba en la cocina, haciendo hot cakes. Cuando se dio cuenta de que la miraba, se giró y sonrió. Sería bueno para todos, dijo ella. Valeria ya está inscrita en la escuela de por aquí, y la casa no se queda sola. En esos 2 meses que llevaban conmigo, la verdad es que todo había estado decente. Lorena no había sido tan fría como antes. Incluso me hablaba más. Valeria me buscaba, me contaba cosas, se reía conmigo. Y yo, en medio del duelo, quise creer que tal vez, por fin, podíamos convivir sin sentirnos extraños. Así que acepté. Guardé las cosas personales de mi mamá. Me quedé con algunas, las más cercanas, y el resto lo acomodé en cajas y lo subí al cuarto de la azotea, donde ella guardaba cosas. Cerré esa puerta y sentí que estaba guardando mi tristeza en un lugar alto para que no me aplastara a diario. Me fui a Guadalajara con la idea de que había tomado la decisión correcta. Los siguientes 4 años, regresé en vacaciones. Navidad, Semana Santa, verano. Y, contra todo pronóstico, esos regresos tenían momentos bonitos. Lorena hacía cenas de bienvenida. De esas, con mesa llena. Te hice lasaña, decía como si siempre hubiera sabido que era mi favorita. A veces me daba risa porque mi mamá sí me conocía. Ella no tanto. Pero aún así, el gesto se sentía cálido. Valeria me jalaba a su cuarto para enseñarme dibujos, contarme chismes de la escuela, hablar de la niña que le cae mal, o el maestro que dejó demasiada tarea. En Navidad decorábamos el árbol entre todos. Mi papá subía a Valeria para que pusiera la estrella mientras Lorena y yo discutíamos, medio jugando, si la escarcha se veía bonita o si ya era demasiado. Nos sentábamos con chocolate caliente, y por ratos yo podía olvidar que esa no era la familia con la que empecé. En verano era distinto. Estaba más tiempo. Valeria y yo íbamos a la alberca del fraccionamiento. Yo la ayudaba con lecturas, con tareas de vacaciones. Lorena me invitaba a su club de lectura, y yo iba por no quedarme encerrada, pero lo cierto es que terminábamos riéndonos mientras criticábamos la novela romántica de turno. Una noche escuché a Lorena decirle a mi papá, desde la cocina, pensando que yo no oía: «Tu hija se lleva muy bien con Valeria. Es bonito tenerla aquí». Eso me calentó el pecho. Me hizo pensar que, de verdad, quizá habíamos logrado algo. Durante los semestres yo llamaba seguido. Cada semana hablaba con mi papá sobre mis clases y con Lorena sobre la casa. «Los rosales que plantó tu mamá ya están floreando», me decía ella por videollamada, mostrando el jardín. Valeria me marcaba para contarme lo peor que le pasó en secundaria, que casi siempre era una exageración adorable. Todo parecía estable. Una familia rara. Sí, armada con piezas que no encajaban del todo, pero al final, una familia. Jamás imaginé lo rápido que se iba a romper todo, porque así pasa con las casas. Por fuera se ven firmes, pero uno no siempre sabe qué se está moviendo detrás de las paredes. Cuando por fin me gradué, a los 22, ya tenía trabajo en puerta en Ciudad de México. Me habían entrevistado por videollamada y me ofrecieron el puesto rápido. Era en una firma financiera en Paseo de la Reforma, Ramos y Beltrán Consultores Financieros. Todo parecía irse acomodando. Era junio. Llegué al aeropuerto de la Ciudad de México y pedí un Uber a Coyoacán. Era mediodía, con el tráfico de siempre, pero ese día avanzó mejor de lo que esperaba.
El Uber me dejó frente a la casa. Me quedé parada un segundo, mirando la fachada que conocía de memoria. Los rosales estaban llenos de flores, pero se veían diferentes. No descuidados, solo distintos, como si alguien los hubiera cuidado sin entenderles. El pasto estaba recortado. Había cortinas nuevas, pequeños cambios que habían ocurrido mientras yo estudiaba. Subí mis maletas por el camino de entrada y saqué mis llaves con una sonrisa, imaginando dormir esa noche en mi cuarto. Metí la llave en la chapa. No giró. Intenté otra vez. Nada. Me quedé con la llave en la mano, confundida, y sentí un pinchazo de alarma. Volví a intentar. La llave no entraba bien, como si no fuera de esa cerradura. ¿Qué rayos? Se me salió en voz baja. Golpeé la puerta. Fuerte. Era mediodía. Seguro estaban adentro. Lorena abrió. Sus ojos se abrieron como platos. Traía un mandil y tenía harina en las manos, como si estuviera horneando. Carolina, ¿qué estás haciendo aquí?, dijo. Y no sonó feliz. Sonó incómoda, como si yo hubiera aparecido en el momento menos conveniente. Rodé mis maletas hacia adentro y vi a mi papá y a Valeria en la sala. Valeria estaba tirada en el sillón con el celular. Mi papá estaba en el sillón favorito de mi mamá, el mismo, leyendo en su tableta. Los dos levantaron la vista como si hubieran visto un fantasma. ¿Cómo que? ¿Qué hago aquí? Aquí vivo, dije, mirando alrededor. Había cambios en la decoración, no muchos, pero los suficientes para que se sintiera como si alguien hubiera estado moviendo mi historia de lugar. ¿Por qué cambiaron las chapas? Mi papá se tocó el cuello, ese tic nervioso que tiene desde siempre. Ah, eso. Las cambié el mes pasado. Ya sabes, por seguridad, hubo robos por la zona. ¿Me pudiste avisar?, le contesté, cuidando no sonar más molesta de lo que ya estaba. O mandarme una copia. Es mi casa. Pensé dártela cuando llegaras, dijo él rápido. Se me fue. No te esperábamos, dijo Lorena despacio, cruzándose de brazos. ¿Por qué no?, pregunté. Me gradué la semana pasada, se los dije. Vengo a empezar mi trabajo. Me miraron raro. Valeria incluso bajó el celular y se quedó observando, con una expresión que no le conocía. Mi papá se levantó de golpe. Carolina, ven. Vamos al estudio un momento. Lo seguí hasta el cuarto que antes era el estudio de mi mamá. Aún estaban sus títulos en la pared, sus libros de finanzas. Esa sensación de ella seguía ahí, como un eco. Mi papá cerró la puerta y cuando volteó, le temblaban un poco las manos. Escúchame, dijo bajito. Hay algo que tienes que saber. Me crucé de brazos, esperando. Lorena. Ella cree que esta casa es mía. Me quedé viéndolo como si me hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que cree que es tuya?, dije, despacio. ¿Tú sabes que es mía? Él tragó saliva. Yo le dije que sí. Le dije que yo se la había dejado a tu mamá, por buena voluntad, después del divorcio, y que cuando tu mamá murió, la casa regresó a mí. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. ¿Y por qué le dirías eso? Me salió casi sin voz. No me miró a los ojos. Porque si le decía que no era mía, no sé, tenía miedo de que se sintiera menos, y luego lo fui pateando. Cada que preguntaba por algo, yo decía que yo veía los papeles, que yo pagaba el predial, que todo estaba en regla. Lorena no es de meterse en trámites. Y yo me aproveché de eso. Mi primera reacción fue abrir la puerta y decirle a Lorena la verdad en la cara. Ahora entendía su cara cuando me vio llegar. En su mente yo era una adulta colgada, llegando a meterse a su casa. Se lo voy a decir, dije, y di un paso hacia la puerta. Mi papá me agarró del brazo. Por favor, Carolina, suplicó, casi en un susurro. Dame tiempo. Voy a conseguir otro lugar. Te lo juro. Solo necesito encontrar cómo decírselo sin destruir mi matrimonio. ¿Destruir tu matrimonio?, le contesté con un coraje seco. ¿Y lo que me estás haciendo a mí, qué? Él sacó un juego de llaves del bolsillo y me las extendió. Son de las chapas nuevas. Por favor, solo unas semanas. Déjame manejar esto. Agarré las llaves. Tenía la boca amarga. Está bien, dije al final. Pero esto está mal. Tú lo sabes. Asintió rápido, aliviado. Gracias.
Te prometo que lo voy a arreglar. Esa misma noche, en la cena, se sentía el aire pesado. Lorena me lanzaba miradas desde el otro lado de la mesa. Esa calidez de «te hice tu lasaña» desapareció. Me trataba como una visita incómoda. Valeria apenas habló. Mi papá hacía esfuerzos por sonar normal, pero se le notaba. En medio de la cena, Lorena soltó, como quien no quiere la cosa. «Oigan, ¿les molestaría si cambiara un poquito la sala? Siento que ya se ve vieja». Yo apreté el tenedor. Sabía que hablaba de los muebles de mi mamá, de su forma de tener la casa, de su presencia. Mi papá tosió y cambió el tema a toda prisa. A la mañana siguiente, yo me estaba sirviendo café cuando Lorena me encerró con la mirada en la cocina. Traía la bata puesta, el pelo sin arreglar, pero los tenía filosos. «Carolina», dijo, recargándose en la barra, «creo que tenemos que hablar de tus planes». «¿Mis planes?», contesté, fingiendo calma. «Sí. ¿Cuándo piensas buscar tu propio lugar?». Lo dijo casualmente, como si preguntara si iba a llover. «Ahora que ya tienes trabajo, deberías ir pensando en mudarte. Ya eres una mujer adulta». Me quedé un segundo en silencio, contando hasta 10 por dentro. «Ya hablé con mi papá», dije despacio. «Me voy a quedar aquí por ahora. A él le parece bien». Los labios de Lorena se hicieron una línea. Por un momento pensé que iba a discutir, pero no. Solo se dio la vuelta y se salió sin decir nada. Me quedé con el café enfriándose y una sensación horrible creciendo en el estómago. Las 2 semanas siguientes fueron como vivir en una casa donde te toleran a la fuerza. Lorena no me gritaba. No hacía escenas. Era peor. Era pasivo-agresiva, medida, como si quisiera cansarme. Sin querer me lavaba la ropa junto con cosas que despintaban, y luego decía, «¡Ay! Se me fue. Perdón, es que no sé cuál es tu canasta». Preparaba cena familiar, pero servía justo para 3. Y cuando yo me sentaba decía, «¡Ay, qué pena! No calculé». Si yo me acomodaba a ver televisión, de pronto le urgía pasar la aspiradora justo ahí, con esa cara de «no es personal». Si yo estaba haciendo desayuno, entraba y se ponía a reorganizar alacenas murmurando, «Es que hay gente que no aprende a mantener el orden». Un día movió un florero que era de mi mamá. Lo sacó del lugar donde siempre estuvo, en la repisa, y lo puso en una esquina. Cuando le pregunté por qué, me dijo, «Es que no combina con la nueva idea que traigo». Y lo peor fue ver a Valeria copiarla. Valeria, que hacía poco me mandaba mensajes para contarme cosas, de pronto ponía los ojos en blanco cuando yo entraba. Cuando hablaba por teléfono con sus amigas, decía en voz alta, lo suficientemente fuerte, «Ay, es que Carolina», con ese tono de fastidio que usan los adolescentes cuando quieren que se note. Mientras tanto, mi vida profesional empezaba a despegar. Fui a la oficina de Ramos y Beltrán a conocer mi espacio. Me asignaron un escritorio en una esquina con vista aparte del centro. Me presentaron al equipo, todos amables. Sara, del área de evaluación de riesgos, se ofreció a llevarme a comer. «¿Cuándo empiezas?», me preguntó, mordiendo su torta, como si ya fuéramos amigas de años. «En 2 semanas», le dije, «en lo que me acomodo en casa». Esa noche, en la cena, intenté compartir la noticia como si todavía fuéramos una familia normal. «Hoy me enseñaron mi lugar», dije. «Empiezo en 2 semanas». Lorena dejó el tenedor en el plato con un cuidado exagerado. «¡Qué maravilla!», dijo, sonriendo sin sonreír. «Entonces ya con tu primer pago puedes ir buscando departamento. Yo conozco unos muy lindos, para jóvenes profesionistas». Volteé a ver a mi papá. Él me miró con esa cara de «Por favor, no digas nada». Sus ojos me pedían que me tragara la verdad un rato más. Yo solo piqué mis chícharos y me quedé callada. Para no estar en la casa, empecé a ver a amigas de la prepa. Carla y Jessica seguían en la ciudad. Nos veíamos por café, íbamos a plazas, caminábamos como si no hubieran pasado años. Con ellas era fácil, porque no tenía que fingir que todo estaba bien. Pero regresar a casa siempre era volver a la incomodidad. A veces abría la puerta y escuchaba voces bajitas desde la cocina, conversaciones que se cortaban en seco cuando yo aparecía. De pronto todo el mundo sonreía de golpe. Papeles se guardaban a la carrera, cajones cerrándose, como si yo no hubiera visto nada. Un sábado me desperté,
y la casa estaba demasiado callada. No había ruido de la cocina, no olía a comida, no se escuchaba música en el cuarto de Valeria ni la tele de mi papá. Era un silencio raro, como de oficina cerrada. Bajé en pijama, revisando cuarto por cuarto. La cocina estaba impecable, pero no limpia, sino no usada. La sala estaba ordenada como si fuera una foto. En la entrada no estaban las botas de Valeria, y el coche de mi papá no estaba. Revisé el celular. No había mensaje, no había nota, nada. Pensé que tal vez habían salido a desayunar, pero ellos nunca salían sin avisar, ni siquiera en estas semanas tensas. Por lo menos dejaban, fuimos a tal lado. Marqué a mi papá. Directo al buzón. Volví a marcar. Otra vez al buzón. Me empezó a apretar el estómago. Marqué a Lorena. No contestó. A la cuarta llamada, por fin respondió. ¿Qué quieres?, dijo, cortante. Me quedé helada por el tono. Y atrás se escuchaban el mar, la música del hotel y voces de fondo. Solo quería saber dónde están, dije. Me desperté y la casa está vacía. Lorena soltó una risa fea. ¿No te dijimos? Estamos en la Riviera Maya, dijo, como si me estuviera contando que fue al súper. Vuelo en ejecutiva, hotel todo incluido, todo. Y no te lo mencionamos porque, la verdad, no queríamos que te pegaras y encima esperaras que te pagáramos. Yo abrí la boca, pero no me salió nada. Lorena no, tú escucha. Me cortó. Ya me cansé de esta situación. Te estás pasando. Te instalas en nuestra casa como si fuera tuya. Sentí que me temblaban las manos. Me senté en una silla de la cocina, la silla de mi mamá. De pronto las piernas se me hicieron blandas. Lorena, esta es mi casa, dije, intentando mantener la voz estable. Por favor, escupió. Tu papá te aguanta por culpa, pero yo ya no. ¿Sabes lo incómodo que es tener a una mujer adulta viviendo aquí, comiendo aquí, usando luz, agua, todo, como si nada? Yo no. Tu papá nunca te quiso, soltó, como si estuviera diciendo el clima. Fuiste una obligación. Ya gastó bastante contigo pagando tu universidad, y ahora vienes a ponerte exigente, como si fueras dueña del mundo. En el fondo, escuché una risita de Valeria. También se escuchó la voz de mi papá, apagada. Parecía que quería decir algo, pero se quedó corto. Y luego, silencio. El golpe fue físico, como si me hubieran empujado. Cuando regresemos, siguió Lorena, quiero que ya no estés. ¿Me oíste? Empaca y te vas. Y si todavía estás aquí cuando lleguemos, yo misma te saco, y no voy a andar con contemplaciones. ¿A dónde quieres que me vaya?, pregunté, con la voz quebrándose. Eso no es mi problema, dijo. Vete con tus amigas. Renta un cuarto. Haz lo que quieras. Pero no te quedas aquí. Y ni se te ocurra estar llamándole a tu papá, porque él está de acuerdo. No más que no tiene el valor de decírtelo. Ahorita mismo te voy a bloquear. Que te vaya bien. ¿O no? Me da igual. La llamada se cortó. Me quedé viendo el celular como si fuera una cosa ajena. Sentía la garganta cerrada. Me ardían los ojos, pero no lloré. Me quedé ahí un buen rato, hasta que el shock se transformó en coraje. Estaban viviendo en mi casa, la casa por la que mi mamá trabajó, la casa que ella me dejó con toda claridad, en un testamento hecho ante notario, con escrituras, con todo, y todavía tenían el descaro de decir que yo me estaba aprovechando. Ahí se me acabó la paciencia. Bloqueé sus números, primero por impulso y luego por necesidad. Me temblaban las manos, pero ya no era por tristeza, era por rabia. Antes de mover nada, saqué mi carpeta. Ahí estaban las copias de las escrituras y el testamento. Las metí en mi mochila y también le mandé fotos a Carla, por si algo se ponía feo. Y empecé. Fui cuarto por cuarto juntando sus cosas. La ropa cara de Lorena, las mochilas y cuadernos de Valeria, los palos de golf de mi papá, sus papeles, sus adornos, todo lo que se podía empacar. Los muebles se quedaron donde estaban, pero lo demás lo metí en cajas, maletas, bolsas. Trabajé todo el sábado como una máquina, con el corazón duro. El domingo en la mañana ya tenía su vida apilada en el garaje. Busqué un cerrajero de 24 horas. Llegó rápido, con su caja de herramientas, y cambió chapas, cilindros, todo. Me salió caro, como un poco más de 6,000 pesos, pero lo pagué sin dudar.
Cuando me dio las llaves nuevas, sentí algo raro, una calma seca, como si por fin estuviera respirando. El lunes empecé mi trabajo. Me clavé de lleno. Aprendí procesos, conocí gente, me presentaron clientes. Sara me adoptó como si fuera parte del equipo desde el primer día. Yo necesitaba eso. Necesitaba pensar en otra cosa. Sus cosas se quedaron en el garaje. Yo, mientras tanto, fui regresando la casa a como era antes. Quité adornos que Lorena había puesto. Moví muebles a su lugar. Volví a poner el florero de mi mamá donde iba. No por capricho, sino porque necesitaba sentir que ella seguía aquí de alguna forma. Ese viernes, al regresar del trabajo, vi un coche rentado estacionado afuera. Y ahí estaban, en la banqueta. Mi papá con cara de derrota. Lorena roja de coraje. Valeria atrás, con los brazos cruzados y una mueca. Todavía traían maletas. Lorena empezó a gritar antes de que yo bajara del coche. ¿Cómo te atreves a cambiar las chapas? ¿Cómo te atreves a dejarnos afuera de nuestra casa? Yo caminé tranquila hacia la puerta. Metí mi llave. Abrí. Lorena se me pegó detrás, histérica. Vamos a llamar a la policía. Esto es ilegal. Te estás metiendo en nuestra casa. Me giré y la vi directo a los ojos. Sentí algo romperse por dentro, pero no de dolor, de claridad. No, Lorena, dije, sin alzar la voz. Esta no es tu casa. Nunca lo fue. Esta casa es mía. Lorena soltó una risa nerviosa, de incredulidad. ¿Qué dices? Volteó a ver a mi papá. Ricardo, dile que está inventando. Mi papá no miró a nadie. Bajó la cabeza y con un hilo de voz dijo: está diciendo la verdad. Lorena se quedó quieta. Su cara cambió en segundos. Primero coraje, luego sorpresa y luego cálculo. Como si hubiera hecho cuentas en su cabeza. Carolina, ay no, dijo de pronto, endulzando la voz. ¿Tú creíste que yo hablaba en serio por teléfono? Era broma. Ya sabes cómo me pongo. El cansancio, el viaje. No, dije, cortita. Pero ella siguió. Somos familia, insistió, acercándose con los brazos medio abiertos, como si quisiera abrazarme. Acuérdate de las cenas, del club de lectura, de Navidad. Podemos volver a eso. Mi papá se metió, con ojos húmedos. Princesa, dijo. Perdóname. Lo manejé horrible. Pero te quiero. Eres mi hija. Si quieres, ahorita mismo les digo que nos vamos. Firmo lo que haga falta. Voy contigo al notario. Lo que me pidas. Arreglémoslo. Yo lo miré bien. De verdad lo miré. Al hombre que se fue cuando yo tenía 9. Al que pagó mi universidad, sí, pero se perdió mi vida. Al que le mintió a su esposa durante años sobre la casa que mi mamá me dejó. Al que me pidió que me callara para no destruir su matrimonio. ¿Arreglar qué, papá? Pregunté. ¿La mentira de que tú eras dueño de mi casa? ¿O el hecho de que escuchaste cómo me iban a sacar y no hiciste nada? Lorena intentó sonreír otra vez. Podemos ser razonables, dijo. Mira, vivimos aquí todos. Pagamos renta. Nos acomodamos. No, contesté firme. No podemos. Se le borró la sonrisa. ¿Cómo que no? Soltó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Tus cosas están en el garaje, le dije. Llévenselas y váyanse. Ahí se le cayó la máscara. Eres una malagradecida, dijo con la voz temblándole de enojo. ¿Nos vas a correr así, a tu propia familia? Yo me sentí extrañamente tranquila. Se acaban de gastar entre 200 y 300 mil pesos en vacaciones, le contesté. Estoy segura de que pueden pagar un departamento. Mi papá dio un paso hacia mí, intentando tocarme el brazo. Carolina, por favor, yo sé que me equivoqué. No, lo corté. No te equivocaste. Elegiste mentir. 4 años. Dejaste que Lorena creyera que esta casa era suya. Dejaste que moviera cosas, que cambiara todo, que borrara a mi mamá. Y cuando ella me habló como me habló, tú te quedaste callado. Eso no es un error. Eso es una decisión. Yo iba a decírselo, dijo él desesperado. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Después de que yo ya me hubiera ido? ¿Después de que ella terminara de hacer esta casa suya? Sacudí la cabeza. Ya estuvo, dije. Agarren sus cosas. Se van hoy. Entrez y cerré la puerta.
Desde la ventana, los vi cargar cajas y maletas al coche rentado. Lorena seguía diciendo cosas, moviendo las manos, roja de coraje. Valeria lloraba, pero entre enojada y asustada. Mi papá solo se veía derrotado. Tuvieron que hacer varios viajes del garaje al coche. En el último, mi papá volvió a tocar. Yo no abrí. Se fueron cuando ya estaba bajando el sol. Al día siguiente, mi papá intentó llamarme de un número nuevo. Carolina, por favor, suplicó en cuanto contesté. Podemos arreglar esto. No me dejes así. No, papá, le dije. No podemos. Pero yo. Lorena dejó muy claro lo que piensa de mí. Seguí, sin gritar, pero con firmeza. Dijo que soy una aprovechada, una obligación, alguien a quien tú nunca quisiste. Tal vez fueron sus palabras, pero tu silencio dijo lo suficiente. Colgué. Eso fue hace 2 meses. Yo sigo viviendo en la casa de mi mamá. Mi casa. Pinté paredes. Volví a plantar rosales. Organicé el cuarto de la azotea con calma, sin prisa, sacando cosas de mi mamá poco a poco, como quien aprende a tocar una herida sin lastimarse. A veces pienso en ellos. ¿En dónde estarán? ¿Qué se estarán diciendo para sentirse menos culpables? Pero casi siempre pienso en mi mamá, en cómo, incluso enferma, se aseguró de que yo no me quedara sin hogar. Mi papá sigue intentando llamarme de vez en cuando, con números distintos. Yo ya no contesto. Hay puentes que, una vez quemados, se quedan así. Y está bien. Lo curioso es que ahora estoy más tranquila. Mi trabajo va bien. Ya tengo amigas nuevas en la oficina. Y por primera vez desde que mi mamá murió, siento paz dentro de estas paredes. A veces sanar no es reconciliarte con todos. A veces sanar es soltar. Soltar gente, soltar mentiras, soltar la idea de la familia que uno quería creer.